Buen día a todos. El día de hoy continuamos con la serie de teoremas importantes del cálculo para la clase de análisis numéricos. En particular vamos a ver lo que es el teorema de los valores extremos. ¿Qué dice este teorema? Que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado a,b, entonces existen constantes c1 y c2 que pertenecen a b, tales que f de x es mayor o igual que f de c1 y f de x es menor o igual que f de c2, para toda x que pertenece al intervalo cerrado a b. Además, si f es derivable en el intervalo abierto a b, entonces los números c1 y c2 aparecen en los extremos del intervalo a b o bien donde se anula f'. Como observación tenemos entonces que el teorema de los valores extremos nos asegura que toda función continua, acotada y derivable tiene un máximo y un mínimo. Vamos a analizar los casos que nos pueden surgir a la hora de tener una función continua en un intervalo cerrado a b. Analicemos esos casos. Caso A. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que nuestra función f de x está definida en el primer cuadrante. Entonces dibujamos un plano cartesiano en el primer cuadrante y tenemos una función acotada en un intervalo cerrado a b. Dado que nuestra función debe ser continua y derivable en ese intervalo, supongamos que tenemos la imagen de a, f de a, y una imagen de b llamada f de b. Como nuestra función es continua y derivable, significa geométricamente que tiene que ser una curva suave y en un solo trazo desde el punto AF de A al punto BF de B. Entonces supongamos que tenemos el siguiente trazo. De lo que tenemos ahí, observamos que están los extremos A y B y tenemos dos rectas tangentes horizontales, es decir, donde la derivada se anula. Al observar la gráfica, nos damos cuenta que el punto más alto es este valor de aquí y el punto más bajo sería este sería nuestro mínimo. ¿Qué nos dice el caso A? Entonces, que el máximo y el mínimo ocurren en los extremos de la función. Vamos entonces ahora a analizar el caso B. Igual, la misma indicación. Sin pérdida de generalidad tenemos una función definida en el primer cuadrante en un intervalo cerrado a B, una función acotada entre A y B con la misma idea. Tengo aquí f de A, tenemos un valor f de B, pero nuestra curva toma la siguiente forma. Observamos que tenemos en la gráfica un punto donde se anula la derivada, que sería donde se encuentra esta recta tangente horizontal. Analizando entonces, observamos que tenemos que el valor máximo sería este punto y el valor mínimo sería este punto de aquí. ¿Qué nos dice esto entonces? En este caso B nos está indicando que el valor mínimo
ocurre en el extremo de la función, en nuestro caso en el extremo izquierdo, y el valor máximo ocurre en donde se anula la derivada. Vamos ahora al caso C. En el caso C podemos tener lo siguiente. Tenemos nuestra función definida en el intervalo AB siempre, función continua y derivable, donde tenemos un f de A y un f de B, pero nuestra curva sigue el siguiente trazo. Igual que en los casos anteriores, observamos que existe un punto donde la derivada se anula, que sería donde está esta recta tangente horizontal, y ahora observamos algo diferente. Analizando, tenemos que este extremo aquí es un valor máximo, y donde se anula la derivada, este punto de aquí sería el valor mínimo. ¿A qué nos lleva esto entonces? A que el valor mínimo ocurre donde se anula la derivada y el valor máximo ocurre en un extremo, y en nuestro caso en el extremo derecho. Asimismo podríamos tener un caso de donde podríamos tener una función siempre aquí en el primer cuadrante, donde tenemos los puntos f de A y f de B, pero nuestra función toma la siguiente forma, algo así. Analizamos, tenemos que ocurre lo que son dos tangentes horizontales, y en estas tangentes horizontales se tiene que, en esta tangente horizontal ocurre el máximo, y en esta parte de la tangente horizontal ocurre el mínimo. Esto nos lleva a la conclusión que el valor máximo y mínimo ocurren donde se anula la derivada. Bien, analizando todos los cuatro casos posibles que nos pueden surgir, llegamos a varias conclusiones. Que el valor máximo y mínimo pueden ocurrir en los extremos de la función, que el valor mínimo ocurre en el extremo izquierdo, pero el valor máximo ocurre donde se anula la derivada, o que el valor mínimo ocurre donde se anula la derivada y el valor máximo ocurre en el extremo derecho, o que podemos entender que el máximo y el mínimo ocurre donde se anula la derivada. Teniendo la gráfica de las funciones, es bien simple determinar dónde ocurre el máximo y el mínimo, pero
cuando no tenemos la posibilidad de graficar nuestra función, debemos recurrir entonces a que puede salir cualquiera de estos cuatro casos. ¿A qué nos lleva esto? Que al aplicar el teorema de los valores extremos, tenemos que evaluar la función en el mínimo, o sea, en el extremo izquierdo, el valor de b en el extremo derecho, y ver dónde se anula la derivada, y ver si esos valores donde se anula la derivada están dentro del intervalo AB, para poder así analizar dónde podría estar el máximo y el mínimo. Vamos entonces a aplicar lo que es el teorema de valores extremos para el siguiente ejercicio. Nos piden que determinemos el máximo de la función f de x en barras de valor absoluto en el intervalo de 1 a 4. Nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de e a la raíz de 5 partido por x cuadrada menos 7x más 12.5. Como nuestra idea es encontrar el máximo de esa función en ese intervalo, observamos primero que es fácil ver que f de x es continua y derivable. Es decir, en pocas palabras, nuestra función f de x tiene un máximo y un mínimo que puede ser o en los extremos de la función o donde se anula la derivada. Como no tenemos la gráfica, tendríamos que en primer lugar analizar los extremos de la función. Entonces vamos a analizar los extremos de la función. ¿Qué significa analizar los extremos de la función? Entonces vamos a evaluar en 1 y en 4 para nuestra función f de x. Entonces si nosotros tomamos f de 1 y evaluamos f de 1 en la calculadora, obtenemos que f de 1 es 0.36427. Ahora nos toca evaluar en el extremo derecho. F de 4 es 2.92922. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestra función f de x, si fuera el caso A que miramos anteriormente, puede ser que uno de ellos dos sea el máximo o el mínimo. Bien, pero no tenemos garantizado de que caiga en el caso A. Puede ser que pueda caer en el caso B, C o D. Entonces, aparte de analizar los extremos de la función, como primer paso, tenemos que analizar dónde se anula la derivada. Para ver si hay puntos dentro del intervalo donde se anula. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Por facilidad de derivación podemos escribir nosotros la función f de x igual a raíz de 5 menos logaritmo natural de x cuadrada menos 7x más 12.5. Esto surge de aplicar lo que es las propiedades de los logaritmos para una división y nos quedaría de esa forma para facilitar la derivada. Luego entonces calculamos la derivada de la función f' de x, que no es más que menos 2x menos 7 que es la derivada de x cuadrada menos 7x más 12.5 sobre ese argumento.
¿Cómo analizamos dónde se anula la derivada? Venimos entonces nosotros y decimos, tenemos que ver dónde f' de x se hace 0. Esto implica que vamos a analizar dónde menos 2 de x menos 7 sobre x cuadrada menos 7x más 12.5 se anula, donde se hace 0. Entonces, usando un poco de álgebra aquí, obtenemos que analizar donde 2x menos 7 se hace 0, y esto nos lleva a que tenemos un valor de x que es 7 medios. ¿Qué tenemos que analizar con ese valor 7 medios? Tenemos que analizar si está dentro del intervalo donde está definida nuestra función o está por fuera. Según lo que tenemos arriba, estamos analizando lo que es el máximo de la función en el intervalo de 1 a 4. Como es x igual a 7 medios, que es 3.5, si pertenece a intervalo de 1 a 4. Entonces, como está perteneciendo al intervalo con ese valor encontrado, lo que vamos a analizar es cuánto devuelve f de 7 medios en la función. Al evaluar f de 7 medios en la función, obtenemos el valor 3.62236. Bien, esto nos lleva a indicarnos que existen 3 posibles candidatos para el máximo. ¿Cuáles son esos 3 posibles candidatos para el máximo? Entonces, a la hora de calcular el máximo del valor absoluto de f de x para x que se encuentra entre 1 y 4, es lo mismo que analizar el máximo de los valores encontrados. Una, los que se encuentran en los extremos, y el otro donde se anula la derivada. En nuestro caso, en los extremos nos quedó 0.36427 en el extremo izquierdo. En el extremo derecho nos quedó 2.92922, y tenemos que donde se anula la derivada es 3.62236. Bien, esos son los 3 posibles candidatos para el máximo. Si se fijan, estamos poniendo en barras de valor absoluto cada uno de esos 3 datos encontrados. ¿Por qué? Porque así lo indica el ejercicio. Bueno, es el máximo del valor absoluto de f de x. Entonces, observando esto de aquí, tenemos que el valor máximo es 3.62236. Bien, y ese sería el máximo de nuestra función. Ahora bien, si tenemos la posibilidad de graficar, observemos que a la hora de graficar esa función tenemos algo así. Esta es nuestra función y igual a f de x, el logaritmo natural que aparecía en el ejercicio. Como nuestra función está definida entre el valor de 1 y valor de 4, por teorema de valores extremos sabemos que el máximo de la función va a estar o en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, o donde se anula la derivada, que
que sería este punto de aquí. Y observamos que en nuestro caso es donde se anula la derivada. Ese sería el máximo. Y eso es aproximadamente 3.6, que es lo que se encontró de forma analítica. Si se observa, tenemos dos formas de encontrar el máximo de una función. Una es haciéndolo de forma analítica, evaluando en los dos extremos de la función, ver los puntos donde se anula la derivada y ver los posibles candidatos para el máximo. Y la otra forma de calcularlo es teniendo la gráfica, definiendo en qué valores va a estar acotada y ver el máximo ahí. Entonces todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.